Yo también conozco efectivamente la norma que establece que todos los pedidos se hacen efectivamente oral, de forma oral, pero a veces también me quiero someter a las reglas del juicio y sé que en unos alegatos de apertura uno tiene que efectivamente hacer una breve exposición de su teoría del caso y sobre todo de las promesas probatorias. Pero nosotros entendimos que era necesario presentar un escrito precisamente para poder habilitar en esta etapa de alegatos de apertura la posibilidad de efectivamente discutir unas irregularidades que nosotros hemos visto, no nos sorprende porque lo hemos visto a lo largo de toda la etapa intermedia, en relación a la forma en la que se está manejando la imputación específica contra mi patrocinado. En este sentido, yo quiero partir mis alegatos de apertura con una solicitud al colegiado que se basa en una promesa que el colegiado hizo cuando resolvió nuestro escrito de inviabilidad para poder pasar a juicio oral, de que serían muy rigurosos con la determinación de la imputación específica por parte del Ministerio Público en los alegatos de apertura y evidentemente luego en el devenir del juicio oral. Y precisamente amparado en esa promesa y en esa también expresión propia de un debido proceso y del derecho a la defensa, nosotros solicitamos que este colegiado ordene a la Fiscalía centrarse en la imputación que específicamente se ha hecho contra mi patrocinado en la acusación del 19 de marzo del 2022, que es la que ha recogido el auto de enjuiciamiento y que constituye la cabeza de este juicio. ¿Y por qué lo digo? ¿Por qué nosotros solicitamos eso? Porque además de mantener las imprecisiones que ha mantenido a lo largo de todas las acusaciones y sus 22 versiones, ha incluido hechos que, la verdad, no estaban en ninguna de las 22 versiones de las acusaciones formuladas por el Ministerio Público en sus etapas subsanatorias. Con lo cual, ahora tenemos una 23ª acusación. Si ya no bastaron 22 acusaciones, sino que existen 23 acusaciones, o por lo menos 23 relatos acusatorios al respecto. Y yo no quiero que se quede esto en una mera afirmación general, sino que quiero hacer puntualizaciones muy determinadas para que ustedes puedan efectivamente constatar cómo el Ministerio Público se ha apartado de la tesis que defendía o que mantenía en la acusación del 19 de marzo de 2022, que constituye y que está digamos, incluida como imputación específica que hacen contra mi patrocinado Arsenio Oreguardia. ¿Qué ha dicho el Ministerio Público en sus alegatos orales? Bueno, ha dicho que Keiko Fujimori ordenó a Jaime Yoshiyama a que busque a Arsenio Oreguardia para amenazar a los testigos. Bueno, eso no está en ninguna parte de la imputación específica hecha contra mi patrocinado en la acusación del 19 de marzo de 2022. En esta acusación, lo que hay es en la página, en el folio 4354, la indicación de que Keiko Fujimori y Vicente Silva Checa coordinaron presionar a los testigos para que efectivamente, o inducieron a los testigos para que ellos, digamos, relaten o digan que aportaron cuando en realidad no aportaron. Y además en el folio 4348 dice que Vicente Silva Checa coordinó con los abogados del estudio de Arsenio Oreguardia, incluido don Arsenio Oreguardia, los actos de obstrucción a las investigaciones. Es decir, ¿cuál es la historia aquí? ¿Cuál es la tesis? Keiko Fujimori ordenó a Yoshiyama que busque a Arsenio Oreguardia para que ellos presionen a los testigos, o Keiko Fujimori coordinó con Silva Checa y Silva Checa a su vez se encargó de coordinar con todos los abogados del estudio Oreguardia, incluido don Arsenio Oreguardia, para que se hagan las presiones o las inducciones a los testigos. Otro hecho, indicó que el señor Pierre Figari coordinó con los abogados del estudio Oreguardia para que realicen supuestos actos de obstrucción a la justicia en Nueva Cajamarca, San Martín. Eso no está no solamente no está en la acusación específica, no está en ninguna de las 22 versiones o en 22 escritos relacionados a la acusación. Esa es la 23ª hipótesis que el Ministerio Público está desarrollando en contra de mi patrocinado. El señor Pierre Figari nunca ha sido mencionado en la acusación, ni en la acusación específica, ni en ninguna de las otras acusaciones como una persona que haya tenido algún tipo de coordinación con el estudio Oreguardia y sus abogados para ejercer actos de presión en Nueva Cajamarca, San Martín. En sus alegatos de apertura, ha dicho el señor fiscal que Arsenio Oreguardia instruyó a sus abogados para que obstruyan a las investigaciones, pero en su acusación, en la acusación y en la imputación específica de la acusación del 19 de marzo de 2022, no establece ningún tipo de indicación sobre una labor de instrucción o de orden realizado por mi patrocinado en relación a los abogados que componen su estudio, que dicho sea paso son 2 y no 6 como lo pretende el Ministerio Público. De hecho, lo que dice la acusación específica de la acusación del 19
19 de agosto del 2022 es que mi patrocinado, en concertación y reparto de funciones, indujo a los testigos a que declaren falsamente, pero no establece ninguna indicación específica de que él realizó una orden, una instrucción, ¿no? Porque además ni siquiera establece algunas circunstancias sobre ese supuesto hecho. ¿Qué más ha dicho en sus alegatos orales el señor? Bueno, que efectivamente se ha hecho instrucciones a los testigos, inducciones a los testigos en las declaraciones que estos prestaron en la zona de Nueva Cajamarca, San Martín, cuando eso fue objeto de control de la investigación, de control de la acusación a nivel de etapa de control, y efectivamente en la acusación, que supuestamente es la recogida por el auto de enjuiciamiento, se excluye expresamente como precisión de la misma Fiscalía los casos referidos a inducciones a testigos en San Martín, Nueva Cajamarca. Es decir, está reintroduciendo en sus alegatos orales algo que en etapa de control de acusación fue descartado. Y es que el estudio Oreguardia y obviamente mi patrocinado no tuvieron ningún tipo de participación en la supuesta inducción a los testigos que declararon en Nueva Cajamarca, San Martín. Pero el fiscal lo reintroduce en sus alegatos de apertura. ¿Qué ha dicho también el fiscal en sus alegatos de apertura? Bueno, ha dicho que Arsenio Oreguardia amenazó, es coautor no ejecutivo del delito de obstrucción a la justicia por haber amenazado a los testigos para que declaren falsamente sobre sus aportes en las campañas de 2011-2016. Si se van, señores jueces, a la acusación del 19 de agosto de 2022, que es la que recoge el autoenjuiciamiento, y van a la parte donde está la imputación específica contra mi patrocinado, no existe una mención, una palabra que pueda acercarse siquiera al término amenaza. Es decir, ni siquiera está el término amenaza, pero ni siquiera alguna palabra sinónima, cercana a la amenaza. ¿Qué es lo que dice la acusación en su imputación específica? Que indujo a los testigos, no que los amenazó. Y como sabemos, la amenaza es una cosa y la inducción es otra cosa. Una amenaza no implica inducción, una amenaza implica instrumentalización. Una inducción implica convencer por diversos mecanismos a una persona a realizar un determinado comportamiento. Y no solo eso, sino que además en su introducción política a los alegatos de apertura se trajo como un dato relevante el hecho de que miembros del estudio Oreguardia habrían participado en la elaboración de proyectos de ley para modificar la ley de crimen organizado y de esa forma beneficiar a las personas que en ese momento se encontraban siendo investigadas. Independientemente de que eso es falso, porque el doctor Eduardo Alcócer y el doctor Frei Valenzuela precisamente relataron lo contrario. Yo no entiendo por qué se puede hacer la promesa si es que se sabe que ellos han declarado que en lo absoluto han participado realizando modificaciones a la ley de crimen organizado para poder beneficiar a las personas investigadas, sino que la pregunta que nos hacemos es ¿qué pertinencia tiene esto en una imputación por obstrucción a la justicia a unos testigos? ¿Qué relación y qué vinculación tiene eso? Ninguna. Entonces, como ustedes pueden ver, señores miembros de este colegiado, lo sucedido muestra cómo esta acusación, cómo esto que nos está llevando a juicio, y específicamente a mi patrocinado, con 82 años, lo está llevando a juicio, es una imputación que no solamente es imprecisa, sino que además es una imputación que va cambiando y va modificándose según un poco quizás los momentos procesales. No sé si esto es producto de algún tipo de estrategia, obviamente no conforme a las reglas del debido proceso, o en todo caso simplemente es a la falta de claridad sobre lo que finalmente se está trayendo a juicio. En uno y en otro caso, el hecho es, señores jueces, que no podemos nosotros permitir que el Ministerio Público en unos alegatos de apertura introduzca hechos que no han sido contenidos en ninguna parte de la acusación o peor aún los modifique. Con lo cual, nuevamente reitero, y creo que aquí también el propio doctor Gonzalo del Río ha hecho la indicación específica en relación a los supuestos pagos que se habían hecho en un medio de comunicación y que se le imputa a su patrocinado, que se controle rigurosamente, como fue promesa de este colegiado, que el Ministerio Público se ciña a lo que establece la imputación específica de su acusación del 19 de agosto de 2022, que es la acusación que ha sido recogido en el auto de enjuiciamiento. Y haciendo esta precisión y por lo tanto determinando que claramente el objeto del proceso, aunque entendemos que con bastantes deficiencias, es la acusación del 19 de agosto de 2022, yo voy a hacer mis alegatos de apertura. Los alegatos de apertura van a estar referidos no a la historia que nos ha contado el señor fiscal en sus alegatos de apertura, sino en la imputación específica que está contenida en la acusación del 19 de agosto de 2022 y que es, reitero, la que ha sido tomada por el auto de enjuiciamiento.
¿qué imputación se le hace a mi patrocinado de manera específica en la acusación del 19 de agosto del 2022? Bueno, se le atribuye, quiero ser puntual en este punto, se le atribuye porque la Fiscalía no lo ha hecho sus alegatos orales, así que déjenme hacerlo por lo menos para tener claro lo que habría que contradecir al respecto. Se le atribuye a Arsenio Oreguardia en su condición de abogado y conductor del estudio Oreguardia, con conocimiento y voluntad, es decir, entiendo que quiere decir dolo, haber inducido a testigos para que presten un falso testimonio ante la autoridad en el trámite de las investigaciones preliminares del caso, ¿no? Es decir, no dice amenaza, dice induzca a testigos, no utiliza la palabra amenaza. En el trámite de investigación preliminar del presente caso, que quienes deberían declarar en relación a las presuntas operaciones realizadas por el Partido Político Fuerza Popular 2011 durante las campañas electorales del 2011 y 2016. Esto obviamente centrado a las declaraciones en Lima, no de Nueva Cajamarca. Y aquí viene una parte importante: conducta ilícita realizada en concertación y reparto de funciones con los abogados coacusados, Edward García Navarro, Luis Ernesto Lazo Mendoza, Lorena Mariana Gomero Calero y Juliana Loza Ábalos. Esa es la imputación específica que se hace a mi patrocinado. Y eso es lo que en principio tendría que probar el Ministerio Público a lo largo de este juicio. No una amenaza, que no está contenido, no inducciones a testigos en Nueva Cajamarca, que no están contenidos, no instrucciones, porque hablan aquí de una concertación y reparto de funciones que luego finalmente ni siquiera precisa, sino no las instrucciones, sino específicamente cuál habría sido ese reparto o esa concertación tal cual como está contenida en su imputación específica. Y aquí me quisiera ya centrar en los alegatos propiamente abordando la parte de la cuestión facti y la cuestión juris, la cuarta facti en cuanto a la promesa probatoria. ¿Qué puede esta defensa prometerle a este colegiado? Como también parte legitimada a poder actuar y presentar pruebas. No le puedo prometer nada. No puedo hacerle ninguna promesa probatoria. ¿Y por qué no puedo hacerle ninguna promesa probatoria? Porque no tengo posibilidad de probar nada. ¿Y por qué no puedo probar nada? Porque la imputación del Ministerio Público no me lo permite. Porque el nivel de imprecisión que tiene el Ministerio Público en esta imputación no me permite ejercer ningún tipo de defensa. ¿Y por qué lo digo? Lo digo por muchas razones. El Ministerio Público en su acusación no ha descrito cómo han sido las reuniones entre Vicente Silva Checa y los miembros del estudio Oreguardia, el doctor Arsenio Oreguardia, para poder determinar o inducir a los testigos a declarar falsamente. No nos indica cómo, cuándo, dónde, con quiénes, cuántas veces, si se reunió con 1, con 10, con 20, con 30, 3 veces, 10 veces, dónde, cómo. Si el Ministerio Público no hace esa determinación, ¿cómo yo voy a probar, por ejemplo, que el día que el Ministerio Público dijo que se reunió mi patrocinado se encontraba en Japón? ¿O se encontraba en Piura? ¿O cómo podría yo decirle, por ejemplo, que los días en los que el Ministerio Público dice que se realizó la coordinación entre Vicente Silva Checa y mi patrocinado, no sé, las supuestas personas presentes ahí se encontraban en otro sitio? ¿Cómo voy a poder yo, a nivel probatorio, descartar la hipótesis fáctica del Ministerio Público si solamente dice coordinó? ¿Cómo? Vaya usted a saber. No puedo prometerles probatoriamente nada, señores miembros del colegiado, porque no tengo posibilidad de discutir probatoriamente algo que está formulado en niveles de abstracción. No hay un hecho concreto, histórico, determinado. Claro, y seguramente se vendrá con el San Benito de es que es un acto clandestino. El acto clandestino no significa que no se tenga que formular como hipótesis fáctica. El acto clandestino significa que no tengo prueba directa, porque es clandestino. Con lo cual tengo que construirlo con prueba por indicios. Pero tengo que narrar ese hecho clandestino. ¿Acaso en la violación sexual, que por ejemplo es un delito clandestino, no tenemos que definir cuándo se violó, cómo se violó, de qué forma se violó? Por supuesto que tenemos que hacerlo. Bueno, pues de la misma forma, si esta coordinación entre el señor Silva Checa y el señor Arsenio Oreguardia para presionar a los testigos se realizó, bueno, que me diga cómo, cuándo, dónde. ¿Quiénes participaron? 1, 2, 3 veces, 10 veces, él solo, con más personas. ¿Quiénes eran las otras personas? Que son hechos obviamente también relevantes. Tampoco voy a poder prometer nada probatorio en relación a la acusación que hace el Ministerio Público específica contra mi patrocinado, nuevamente en la acusación de agosto del 2022, cuando dice que Arsenio Oreguardia indujo a los testigos en concertación y reparto de funciones con los miembros del estudio Oreguardia. ¿Y por qué? Porque no puedo probar algo que el Ministerio Público no ha dicho. Porque no ha dicho cuál es la función que en el reparto tuvo que hacer mi patrocinado. ¿Cómo fue? ¿Se reunieron? ¿Se juntaron? ¿En qué sitio? ¿Dónde? ¿Cómo se repartieron? ¿Se reunieron 1 vez, 2 veces, 3 veces? ¿Cuál fue la función que específicamente le correspondió al doctor Arsenio Oreguardia? ¿Cómo voy a poder
poder decir que esto no es verdad porque el señor Arsenio Guardia no estaba aquí, estuvo allá, o porque en ese momento estuvo en una reunión familiar, traer testigos que digan en ese momento era imposible, porque no tengo el dato fáctico para poder discutirlo probatoriamente. Porque la imputación es una imputación genérica, ¿no? Como decir, A mató a B, el imputado mató a la víctima. Ya, ok, pero ¿cómo lo mató? ¿Dónde lo mató? ¿De qué forma lo mató? Si no, no voy a discutir, me genera imposibilidad de defensa en términos probatorios. En el control de acusación se le pidió que haga una precisión sobre la forma y modo en la que mi patrocinado habría hecho esta supuesta inducción a los testigos. Y el Ministerio Público, en esta acusación del 19 de agosto de 2022, estableció que iba a hacer la precisión ¿cómo? Copiando la respuesta que el señor Jorge Yoshiyama Sasaki, colaborador eficaz, ya revelada su identidad, hizo en relación a estas reuniones. Y no que el Ministerio Público la copió, ni la hizo suya, no. Le sacó un screenshot, es decir, ha copiado en términos literales y ha anexado para hacer esa precisión lo que dice el señor Jorge Yoshiyama Sasaki en relación a las reuniones tenidas en el estudio del señor Iguardia. Si uno revisa, señores jueces, esa declaración, va a determinar que el señor Jorge Yoshiyama Sasaki dijo, yo me reuní una sola vez con Arsenio Oreguardia. Y en esa reunión me informaron que eran abogados del partido Fuerza Popular, cuál era la fiscalía que estaba a cargo de esa investigación y que en la etapa en la que estábamos estaban llamando a declarar los testigos. Esa es la única indicación que hizo Jorge Yoshiyama Sasaki en relación a la reunión que tuvo con mi patrocinador. De hecho, y les doy un dato, todos los testigos han declarado que no conocen a mi patrocinador. O sea, todos sus inducidos, sus amenazados en informe oral, pero todos han dicho que no conocen a doctor Arsenio Oreguardia. El único que dice que lo conoce es Jorge Yoshiyama Sasaki. Y ha dicho que la única vez que se reunió fue para tener una reunión con el tenor que yo acabo de mencionar. Entonces, ¿voy a poder discutir yo probatoriamente eso? ¿Qué tengo que discutir probatoriamente eso? Si es verdad. Es verdad. No sé si la reunión, pero es verdad que era abogado de Fuerza Popular, que es verdad que en ese momento se encontraba ante la 26 Fiscalía de Lima, que es verdad que en ese momento se estaban llamando a declarar a los testigos. Por supuesto que es verdad. Pero eso es obstrucción a la justicia. Por todo lo anterior, señores magistrados, lo único que va a suceder, lo único que se puede esperar probatoriamente, y esto sí es una promesa, es que vamos a demostrar que el Ministerio Público no tiene prueba de nada, porque simplemente lo que ha hecho es una descripción genérica, sin ningún tipo de determinación de hechos concretos. No tiene ninguna prueba por el cual pueda vincular a mi patrocinado Arsenio Oreguardia como un inductor, como una persona que indujo a testigos a declarar falsamente. Lo único que en todo caso va a poder probar es que el doctor Arsenio Oreguardia es conductor del estudio de Oreguardia. Sí, eso lo va a poder probar, ¿no? Va a poder probar también seguramente que dos de los abogados, que son el doctor Eduardo García Navarro y Luis Lazo, formaban parte del estudio cuando sucedieron los hechos. Sí, lo podrá probar. Ahora, no sé cómo va a poder probar que Lorena Gamero, Juliana Loza, ¿no? Y el doctor, la doctora Danae, bueno, Danae ni siquiera está incluida en la acusación, puedan formar parte del estudio de Oreguardia. Va a poder probar que el señor Vicente Silva Checa realizó asesoramiento corporativo al estudio de Oreguardia. Por supuesto que lo va a poder probar. Eso sí, claro que lo va a poder probar. Porque efectivamente es verdad. Y va a poder probar que el doctor Arsenio Oreguardia y su estudio fue abogado de Fuerza Popular durante las investigaciones. Por supuesto que lo va a poder probar. Eso es lo que va a poder probar. Ahora, el salto lógico, probatoriamente hablando, de eso a una obstrucción a la justicia por inducción a los testigos, permíteme tener serias dudas sobre esa posibilidad. Los testigos van a declarar, señores magistrados, todos, porque ya lo declararon, que no conocen al señor Oreguardia. Y que el único que lo conoce es Jorge Yoshiyama Sasaki, con las indicaciones que ya antes he indicado. Y con la narración específica a la que ya antes he hecho referencia. Arsenio Oreguardia ha declarado que es efectivamente el conductor del estudio de Oreguardia. El señor Eduardo García Navarro, abogado también del estudio, ha declarado que él es el jefe dentro del estudio de Oreguardia. Y eso no dice nada sobre algún tipo de labor de inducción a los testigos. Y el Ministerio Público utiliza una respuesta que el señor Jorge Yoshiyama Sasaki, beneficiado
con colaboraciones eficaces, ¿no? Beneficiado con no haberse le dado en su momento una prisión preventiva, como el resto de personas que pasaron largos meses en prisión. Cuando se le pregunta si el señor Orsenio de Guardia sabía las coordinaciones que el abogado Edward García Navarro hacía con los testigos, ¿no? Para prestar las declaraciones, lo que dice es, supongo que sí, porque era su jefe. Es decir, una conjetura, una opinión, cosa de la que los testigos no declaran, porque es una opinión, es una conjetura, los testigos declaran sobre hechos, es lo que el Ministerio Público está utilizando para decir que mi patrocinado, independientemente de que la conducta del doctor García Navarro no reúna los elementos típicos del delito de obstrucción a la justicia, pero es la forma por la cual se arrastra mi patrocinado con el título de coautor no ejecutivo. Como pueden ustedes ver, señores magistrados, probatoriamente este caso es un bluff, no tiene nada. Gritó la tierra, ¿no? Se abrieron los montes y el mundo parió un ratón. Es decir, tenemos una historia, ¿no? Con bombos y platillos, ¿no? Planteada como el gran caso, la gran imputación, que va a demostrar que todas las personas aquí son unos delincuentes y que merecen estar 30 años en prisión, incluido mi patrocinado, no con 30, con un poco menos, pero suficientes como para poder acabar con su vida, y la verdad que después de este juicio lo que vamos a ver es un ratón. Es decir, absolutamente nada irrelevante. Y esto no solamente en el tema probatorio, señores jueces, sino también en el tema jurídico. ¿Por qué? Bueno, porque el Ministerio Público está imputando a mi patrocinado una forma de imputación que no está en el Código Penal, que se llama coautoría no ejecutiva. Pero independientemente que no esté en el Código Penal, es cierto, la jurisprudencia ha reconocido esta figura en la casación 274-2020, el caso Adubiri, que todos conocemos de esta revuelta que sucedió en la selva peruana y donde se condenó efectivamente al señor Adubiri como coautor no ejecutivo de los delitos de disturbios que se realizaron en estas manifestaciones. Pero un coautor coejecutivo, como lo ha establecido la Corte Suprema, presupone tener no solamente la planificación, sino también el rol protagónico en la ejecución a partir de un control de la misma. En el caso Adubiri, lo que determinó que la Corte Suprema establezca su coautoría no ejecutiva fue que realizó 173 llamadas controlando la ejecución de los disturbios, aunque él no participó ejecutivamente en los mismos. La pregunta es, ¿cuál es el equivalente funcional en este caso de control de la ejecución de las supuestas inducciones a los testigos que ha realizado mi patrocinado en relación a los abogados que habrían realizado los actos de inducción a los testigos? Ninguna. Ninguna. Lo único que dice la acusación, y lo pueden revisar ustedes, es concertada y en reparto de funciones indujo a los testigos a declarar falsamente. Y esto, que es muy claro en el título de imputación que se le hace, es mucho más claro en relación a los medios con los que supuestamente, o en relación a la propia configuración típica del delito de obstrucción a la justicia 409A del Código Penal. ¿Y por qué? Porque es una idea consolidada en todos los que han interpretado este artículo del 409A, que se constituye como un delito de medios determinados. ¿Qué quiere decir esto? Que solo se castiga el delito cuando se comete a través de determinados medios. ¿Cuáles son esos medios? Violencia, amenaza o pago de algún tipo de prebenda o concesión. Si no hay violencia, si no hay amenaza y si no hay algún pago de concesión, el delito de obstrucción a la justicia no se configura, porque es un delito de medios determinados, cosa que está determinado por el propio legislador en la exposición de motivos para la introducción al Código Penal del 409A, y que además incluso la Sala, en dos resoluciones, que es la resolución 12 y 81 de 27 de enero de 2020 y 30 de abril de 2020, ha dicho explícitamente: el delito de obstrucción a la justicia es un delito de medios determinados. Es decir, solo se puede cometer si se induce o se obliga a un testigo mediante violencia o amenaza, se lo obliga, o se le induce mediante pago de soborno. Y eso que lo dice el propio legislador en la exposición de motivos, y eso que lo dice la propia jurisprudencia en ese mismo caso, también lo dice la doctrina, Peña Cabrera Freire, Fristancho Pérez, calificando el delito de obstrucción a la justicia como un delito de medios determinados. Entonces, la pregunta que cabe hacer, ¿cuál es el medio determinado?
si solamente en la acusación específica, ¿vale? En los alegatos de apertura, a lo mejor dándose cuenta del error, trató de introducir el término de amenaza. Pero no. En la imputación específica de la acusación que está recogida en el autoenjuiciamiento se habla de inducción, sin amenaza. Y además resulta intrasistemáticamente equivocado decir que basta cualquier tipo de inducción. ¿Por qué? Porque eso ya está cubierto. ¿Por qué? Por el delito de falso testimonio y el delito y la forma de participación de la inducción del artículo 24. Es decir, ya con el 409 y el artículo 24 castigo al que induce a una persona a declarar falsamente. Con lo cual la razón normativa para incluir un 409A es incluir unas inducciones con medios más graves. ¿Cuáles son estas inducciones con medios más graves? Violencia, amenaza, pago o soborno a un testigo. El resto de forma de motivar a un testigo a declarar se castiga con el 409, con el artículo 24. Inducción a un delito, que en este caso sería el de falso testimonio. Señores magistrados, mi querido amigo y colega César Azabache, que no se caracteriza por ser fujimorista, dicho sea de paso, han hecho unos pronósticos de un juicio de más o menos, al principio dijo entre 6 años aproximadamente, y luego en otro tuit se corrigió y dijo, no, parece que va a ser entre 15 y 20 años. Mi patrocinado tiene 82 años. Y yo sé que lo van a absolver. Estoy convencido que lo van a absolver. Pero lo que nadie le va a quitar es la pena del banquillo. Lo que nadie le va a quitar es que a un maestro universitario lo hayan sentado aquí, imputándole un delito que nunca ha cometido. Y lo que nadie va a quitarle a mi patrocinado es que cuando tenga 90 años, y ojalá Dios le dé la vida suficiente para tener 90 años, recién va a poder escuchar posiblemente que un colegiado, que unos jueces imparciales dijeron que él no había cometido ningún delito de obstrucción a la justicia. Yo por eso postulo desde ya que este colegiado, independientemente del tiempo que le demore y ya inevitablemente sin poder resarcir la pena del banquillo que ya mi patrocinado está sufriendo, pero finalmente hagan lo mínimo que se puede hacer en un Estado de Derecho, y es resarcir el grave daño que ya se le ha producido a mi patrocinado con una absolución que deje clara que el Ministerio Público lo que ha hecho es un acto arbitrario de persecución al ejercicio de la defensa de un reconocido profesor universitario. Gracias, doctor. Vamos a suspender la audiencia. Son